¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía Debate. Son las 8:30 y hasta las 10 en punto vamos a compartir. Fijaos, un mail. Quiero empezar dándonos un poquito de ánimo a nosotros mismos por parte de un televidente que se llama Antonio Lara Romero. Dice: un fuerte abrazo y mi felicitación para todos los contertulios que formáis el equipo de Televisión Metropolitan Televisión Andalucía. A Debate, de Agustín Bravo. Y como habláis tan claro, que yo os veo tanto tardes en directo como por las mañanas en repetición. Ya son ganas, Antoñito. Dice: igual que yo, el 90% de los españoles, porque nunca se ha visto ninguna televisión que se hable tan claro y se digan tantas verdades como se comenta en vuestro programa. Un cordial saludo de Antonio Lara. Dice que como yo, el 90% de los españoles. Tal vez, Antonio, nos confundes con otra cadena. Muy buenas, don Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, Agustín. Yo estoy encantado de ese tipo de email, me los tienes que leer, vamos, pues, todos los días, todos los días y varias veces. Realmente lo enviaron en enero, pero... Es que, bueno, qué subidón, ¿no? Qué subidón. Qué bien, Antonio, tómate lo que quieras. Muchísimas gracias, Antonio, hay que traerlo. Sí, vamos, claro que sí. Una persona así. Después añade algunas reflexiones y habla que... eliminar pensiones vitalicias de diputados y senadores y bueno, una serie de cosas. Bueno, Antonio, esto ya son palabras mayores, pero recogemos la felicitación y yo añado que, bueno, que protestas y te alineas con las protestas que en ciertas partes del país pues se han hecho durante estos días, ¿no? Todos los diplomáticos, desde un embajador y un cónsul en cada país. Mira, eso es sentido común. Ayer lo dijo Juan Carlos. Anular todas las tarjetas Visa oficiales, también dice, que cada uno baile con su pañuelo, dice, y poner en la calle a todos los cargos de confianza, entre comillas. Dice: el principal problema de España es la casta política corrupta, de España y del mundo. Verdaderas mafias, todos los demás problemas son culpa de ellos. Hay que limitar su número, regular sus actuaciones y exigirles responsabilidades. Mira, yo llevo en cargos de responsabilidad de dirección o gerencial casi 30 años. Porque aquí donde se me ve, yo soy bastante mayor, ¿sabes, Agustín? Yo nunca he tenido tarjeta Visa ni de la empresa ni de lo que sea, nunca. Solo una vez, que me duró 2 años. Nunca entendí por qué hay que tener, o parece que hay que tener, una tarjeta Visa del cargo o de la empresa que sea. Yo siempre he estado acostumbrado a pagar lo que sea con mi tarjeta, que si además le corresponde a la empresa o a la dependencia que sea, pues ya se le pasará después la nota, ¿no? Yo lo justificará. Ya está, lógicamente, que es lo que... Yo eso nunca lo he entendido, o sea, te lo confieso, yo nunca lo he entendido. Y desde luego, cuando después empezamos a ver cosas como aquel famoso señor del alcalde de Valverde del Camino, del PSOE, te acordarás, ¿no?, que pagaba hasta en la casa de putas de Cama, pagaba, nunca mejor dicho, casa de putas en Cama, ¿no? Estaba encamado el señor y pagaba con la tarjeta Visa del ayuntamiento. Pues pero vamos, por las 3 cosas que has contado, yo no puedo estar más de acuerdo con Antonio Lara. Sí, no, lo digo por lo de que somos muy buenos, ¿eh? Sí, no. Qué bueno. Revisar sueldos de alcaldes, dice, concentrar ayuntamientos y diputaciones provinciales, suprimir el Senado, duplicidades en comunidades autónomas, pero un montón. Habla hasta de los extranjeros, que cometan delitos se deben extraditar a su país, pues sería lo deseable. Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes, don Agustín. Yo creo que se queda corto, Antonio, que no es el 90% de la población. Yo creo que estaremos entre el 95 y el 100% de la población, no solamente española, sino también, digamos, de la cuenca mediterránea. Sí, en el Algarve causamos furor. Frank, en las guarderías infantiles también, va a ser obligatorio. Con las repeticiones. Somos lo más en Niza, en Cannes, exactamente. Toda la costa del Adriático, toda Italia, salud, tío. Oye, te veo muy Eurovisión, te veo muy Eurovisión, lo cual me parece muy bien, un día en el que hemos sabido con la muerte de José Luis Uribarri. O sea que me parece muy bien este gesto. Cierto. Decía el día de ayer mi amigo José Luis. Además, yo tengo... Mira, no tengo fotos con ningún famoso, por decirlo de algún modo, algún compañero. Pero en este caso, José Luis sí. Tengo una foto con él hecha en Marbella. Hecha en Marbella hace unos meses, cuando le entregué un premio, que le dio la COPE. Y además que era su segunda casa. Prácticamente llevaba en Marbella mucho tiempo con casa abierta. Y es verdad. Guadalmina, la
tenía? Que coincidir, no lo sé. Cerca, no lo sé. yo creo que la tenía Guadalmina. Sé que ha tenido casa desde hace muchos años y sé que coincidisteis también en esa entrega de premios Cofrade organizados por la cadena COPE en Marbella, queréis reconocidos los dos. Bromas aparte de lo que dice Antonio, es verdad que fíjate, ahí enumeraba yo creo que el vademecum de lo que siempre estamos pidiéndole a la clase política que no debería hacer, ¿no? Bueno, pues un los compañero sueldos, tertuliano, las tarjetas... Fran, a ver qué te parece, porque decía esta mañana en la radio que no es cierta esa cantidad que circula por ahí de políticos en España, 450.000. Sí, lo ha estado discutiendo Ignacio Camacho, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues a lo mejor, y él daba la cifra, no lo escuchó Ignacio. No, un compañero decía, si no se sabe la cifra, algo no funciona. La cifra es que es difícil saberla, pero es que a mí también lo de los 400... Hombre, medio millón de políticos me parece mucha tela. Parece demasiado, ¿no? Pero es verdad que al final lo de la tarjeta, lo de los sueldos, lo de las condiciones, bueno, pues al final son esas ampollas que se levantan muchas veces entre determinadas personas que pertenecen a lo que llamamos clase política. Afortunadamente hay muchísimas personas, políticos y personas que ostentan también puestos de alta dirección que no llevan implícito en su cargo pues todas estas prebendas, ¿no? De todas maneras, antes de que pase a los otros invitados, discúlpame, un matiz, es que muchas veces también parece que ponemos la carga de fusilería sobre la clase política, ¿vale? Vamos a no equivocarnos. La clase política es necesaria, es imprescindible y nos hemos autodotado de ella. Quiero decir, la democracia es tener clase política. Es evidente que un régimen dictatorial es más barato que tener una democracia. Sí. Es evidente. Lo que pasa es que a lo mejor pues no estás libre, a lo mejor no te representa igual, a lo mejor tienes otro tipo de circunstancias. Entonces, cuidado con este tipo de cosas porque podemos llegar a derivadas peligrosas. Yo no me creo que haya 450.000 o 400.000 políticos en España. O sea, es que no lo sé, no me he entretenido en hacer las cuentas. Pero da igual, o sea, lo que sí hay ahora mismo es una situación sobredimensionada con respecto a la realidad que tiene este país, ¿no? Y básicamente por las comunidades autónomas. Recordar el tema de Esperanza Aguirre planteándose prácticamente reducir a la mitad la representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa de Madrid, mientras que por aquí Izquierda Unida andaba por otros derroteros completamente contrarios. Lo digo para que nos vayamos situando un poco en el escenario. Entonces, o los planteamientos que ha hecho el PP, por ejemplo, en Andalucía, constantemente reivindicando una administración en base a los funcionarios y que los funcionarios asuman hasta las direcciones generales y los cargos de responsabilidad técnicos, mientras que aquí, al contrario, con el PSOE o Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, se ha empezado a nombrar cargos de confianza incluso a sus propios familiares, incluso a sus propios hijos, ¿vale? Entonces, lo que se siguen son caminos distintos, pero tampoco carguemos las tintas o pongamos en el punto de mira el hecho exclusivamente de los políticos, porque al final nos podemos encontrar con unos políticos que no cobran, no estén retribuidos lo suficiente, que también hay que recordar que se han reducido sus sueldos, no cobren lo suficiente y por tanto una clase política que no cumpla eficientemente con lo que tiene que hacer. Juan Cuidado Carlos, que es un terreno un poco delicado, es lo que sobre quiero todo decir, porque podrían trascender nombres concretos de personas que sí pudieran recibir esa remuneración, políticos, pero ¿cuántos miles de políticos hay en España que no reciben remuneración alguna? Alcaldes, concejales, personas muchísimas que se dedican en cuerpo y alma cuando su obligación por la que cobran, por la que cotizan, se lo permite, pues que dedican parte de su jornada laboral al ejercicio político. Dejadme que continúe la presentación, quedan dos compañeros más aquí en plató. Don Luis Cabello. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. ¿Cómo estamos? El rey de la automoción. Hombre, no, rey ¡Qué no emoción! Tanto, no vendemos tanto. Venga, don Luis, pero ¿cómo sí, van esos números? Pues, hombre, este mes va mejor. Va mejor. Va mucho mejor los ¿Por números. qué? ¿Porque es julio? Es julio, la gente parece que está comprando el coche por el tema del IVA, se están haciendo más pedidos, se está moviendo un poquito más el tema y preveemos un agosto movidito de ventas. Oye, hay una subida media para todos los que nos están escuchando ahora mismo y que subida tengan media en un coche, pues por el tema del IVA. 450 euros de media. Vale. Hasta esa cantidad incita a que la gente se adelante. 600, sí, porque la gente ya está al límite. Entonces, cualquier euro que le quite es bueno. Claro. Es muy bueno. Hoy, precisamente, llegó una cliente y no puede pagar más de 200 euros de cuota al mes. Ha puesto 8 años el crédito, pero es que le salía 215 y decía que no podía 15 euros más. O sea, que su límite eran 200, que no tenía más. Que había que buscar la manera de bajar los 200.
Fíjate, parece... Por eso estamos buscando el céntimo, buscando ya 450 euros más en un coche, pues lo supone subir la cuota, subir los intereses y más tiempo. En el caso de esta clienta es que son 2 letras, o sea, tú fíjate que estamos hablando de unos números que para una persona dices, bueno, 15 euros, pues 15 euros supone o me compro o no me compro el coche. Exactamente, ahora mismo. Yo recuerdo cuando antes los maridos decían, oye, dame, a la mujer le decía, dame para café. Y le soltaba los 5 duros o lo que sea, y el marido vivía así, ¿no? Quiero decir que 15 euros dan para algo, ¿no? No es para mucho, pero cada mes... Una tapita y 2 cervezas ahora. Son 150, son 180 euros al año más. Claro. Más intereses, más todo. Es que lo sumamos todo, Claro, claro. Oye, ¿por 200 euros al mes te puedes comprar un coche? Sí. Y por menos, si quieres. ¿Y por menos? Y por menos. ¿A cuántos años? ¿Hasta cuándo se llega a financiar? En este caso eran 13.000 euros a 8 años. La cuenta eran 203,15 lo que le salía. 8 años. Y a un tipo de interés que tú vas al banco y la mujer nos decía, soy la mitad que el banco. Sí, yo puse el otro día el internet y me sale el Banco Santander, por ejemplo, al 15,50 un crédito de esos que te autoconceden. Nosotros lo tenemos al 7,25 ahora mismo. O sea que estamos hablando que los intereses se están poniendo por las nubes. Qué diferencia. Bueno, pues Luis, como siempre, nos dará su punto de vista sobre los temas que vayamos tratando a lo largo del programa. Y tenemos a nuestro psicólogo de cabecera. De cabecera. Por favor. No, ya me has puesto el título de origen. ¿De cabecera o de la cabeza, Agustín? Sí, bueno, estamos todos... Tenemos la cabeza a la cabeza donde la Me has tenemos. puesto el título. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, José aquí Rodolfo, bien. escuchando atentamente, reflexionando incluso sobre esos 15 euros que comentaba Luis, porque es que la situación es insostenible. Comparando un poco con lo que decíais antes de los políticos, probablemente no estemos enfilando demasiado a la clase política, pero es que hay que reconocer que ha habido muchos excesos. Y es increíble ver cómo a lo mejor una madre de familia hace cuenta con 15 euros y nuestros gobernantes, ya prácticamente sean del color que sean, en muchos casos pues no han mirado por el dinero público como tenían que haber mirado. Y no hace falta solo hablar de sus sueldos, hace falta de tantas cosas que hemos comentado en este programa, pues como agencias absurdas, sin ningún sentido, estadios olímpicos, que en nuestra región tenemos alguna que otra experiencia cercana, televisiones autonómicas, compitiendo al máximo, cosas que a cualquier persona no le va a entrar jamás en la cabeza. Y sobre todo si a esas personas después se les exige un sacrificio hasta el punto de que alguien tiene que pensar si 15 euros o no 15 euros, pues le signifique comprar o no un vehículo que probablemente cuando esta mujer lo esté haciendo así es que le hace absolutamente falta comprar el vehículo, es una necesidad básica. Necesidad, herramienta de trabajo en muchos casos y forma de sobrevivir, ¿no? Pues de todas maneras, yo querría insistir en el tema. Yo no digo que no sea necesario, además lo estoy diciendo prácticamente todos los días en este programa, en público, un adelgazamiento de la administración. Por supuesto que sí. No estoy diciendo que no sea necesario prescindir de un montón de cuestiones superlativas absolutamente extraordinarias o completamente innecesarias en este momento. Por supuesto que sí. No estoy diciendo que no haya que hacer pues un esfuerzo incluso de generar otro concepto de sector público cara a futuro que sea más reducido, más eficiente y más competitivo. Pues claro que sí. O sea, yo sí estoy diciendo todo eso. A mí la parte que me preocupa es cuando a veces de alguna forma todos nos instalamos en un discurso relativamente fácil, simplista, en el que directamente la culpa es del político. Y además es del político, entenderme lo que quiero decir, por favor, sin nombre y apellido. Es del político en general. Y eso sí me preocupa, es decir, que se dedique, opinadores, articulistas, periodistas o ciudadanos de la calle a la caza del político o a la caza de la clase política, me parece un error. Un error porque nos puede llevar y nos puede conducir a una situación bastante peligrosa, de consecuencias más impredecibles y peores que las que estamos viviendo en este momento. A eso me refería. O sea, ese es simplemente para que se me entienda y para que no haya ningún espectador, por favor, que me diga que yo estoy ahora te van a parar por la calle. Me van a parar por la calle y en vez de a la caza del político voy a la caza de Juan Carlos. Tú lo sabes. Tanto que en este programa, incluso yo creo que lo he comentado en alguna otra ocasión, a mí el miedo que me da esta situación es lo que puede ocurrir. Estamos en una situación, yo creo que ya tan vulnerable que corremos el riesgo. Cuando lo comento, a lo mejor a muchas personas les parece descabellada, pero a mí me sigue dando pánico que aparezca el populista de turno
y empiece a arañar... Eso me estás entendiendo perfectamente. Eso me parece muy preocupante. Juan Carlos. A mí me da, además de preocupante, me da mucho miedo. Claro. Siempre digo que la historia nos ha enseñado ya cómo se la gastan. Yo, de salvadores de la patria, para leerlo en la historia, en los libros de historia. Pero precisamente por eso, Juan Carlos, creo que se le debe exigir todavía más responsabilidad en este momento a las personas que nos gobiernan. En este momento, ya dejarnos tener un poquito más de mirar de altura. No sé, incluso se hablaba incluso de posibilidades de pactos entre los dos grandes partidos de España. Pero lo que está claro es que estamos en una situación en la que es que no nos queda otra, es decir, es ir todos ya a una y con un mismo objetivo. Es que cuando está el enfermo en la UCI, lo que nos queda antes que nada no es hablar del día de mañana del enfermo, es quitarlo de la UCI, es salvarlo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero no todos a una, solo los grandes partidos. Todos a una. Exactamente. O sea, los sindicatos también. Que los sindicatos no parece que vayan todos a una, van cada uno por su sitio. Algunos tomándose una cervecita en la terraza de Madrid. Vamos, sabéis la anécdota de Cándido Méndez, ¿no? Que fue abucheado después de una manifestación en Madrid, estaba tomándose una cervecita en la terraza de un bar. Cuestión, por otro lado, completamente legítima, pero que los propios manifestantes lo abuchearon y lo abroncaron por esa actitud. Le afearon la actitud. Claro. Sí. Pensarían que mejor que se la tomase en su casa, ¿no? De todas formas, lo del gran pacto, o el pacto entre los grandes partidos, yo creo que se vislumbra siempre, pues que se pongan de común acuerdo Partido Socialista y Partido Popular. El resto, Juan Carlos, tú convendrás conmigo que es muy complicado. O sea, ver ahora mismo a Unión Progreso y Democracia, que está intentando arañar votos tanto de un lado como de otro, haciendo suya una posición centrista a la que aspiran desde hace tiempo tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, es complicado. A la propia Izquierda Unida es complicado. A todos los grupos pequeños que unidos han formado esto que se llama Izquierda Plural, pues es bastante difícil. A los nacionalistas, pues imagínate, complicadísimo. El gran pacto, realmente el pacto de Estado entre las fuerzas políticas, ahora mismo muy complicado. Cuando hablo de pacto, yo no estoy hablando de un gobierno de concentración nacional, cosas por el estilo. Yo estoy hablando de sensatez. Vamos a entendernos. Yo estoy hablando de sentido común. Yo no estoy hablando de que haya que hacer un pacto de Estado tipo pactos de Toledo o algo así. Ni siquiera creo que sea necesario ese tipo de cuestiones. Yo estoy hablando de sensatez. Sensatez que, por cierto, después veremos seguramente en el informe de Almudena, que ya está empezando a orientarse por la iniciativa de Zoido al verse con Griñán aquí en Andalucía. Pero después hablamos. Yo lo que estoy hablando es de sentido común. Y evidentemente yo sí reclamo sentido común de todas las fuerzas representativas, se llamen políticas, se llamen sociales, se llamen profesionales o se llamen de cualquier tipo de colectivo, siempre y cuando que estén dentro del sistema o estén defendiendo el sistema o tengan proyectos de sistema o tengan aspiraciones de sistema. Yo eso no se lo puedo pedir a los que están fuera del sistema, a los que son antisistema. Es decir, claramente a los que son antisistema no se lo voy a pedir. Es decir, y me estáis entendiendo. Estoy hablando de izquierdas aversales, estoy hablando de radicalismos libres, sin omega 3 y este tipo de cosas, ¿vale? Exacto, esos radicales libres, yo de esos no estoy hablando porque evidentemente esos son otras cosas. Pero de los que están en el sistema y aspiran a conseguir una representatividad en el sistema y una responsabilidad pública en el sistema, se los tengo que exigir. Y se los tengo que exigir particularmente, ya que tú lo has mencionado, por ejemplo, a Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida en Andalucía forma tan parte del sistema como que nos gobierna. En este momento nos cogobierna, pero nos gobierna. Y lo que no le puedo admitir a Izquierda Unida es el doble discurso de que un día digo una cosa y a los 5 minutos digo la contraria. Es que casi están diciendo, sobre todo particularmente el señor Valdera, las dos cosas a la vez. Eso no es admisible. Es que aquí habría que, como dijimos ya la otra vez, ir a una. Y como dice el otro tertuliano, ir por un mismo camino. Y lo que no nos puede pasar es que el gobierno de Rajoy decida eliminar una paga para que las arcas no sufran mucho y Andalucía vaya en contra. No, yo le voy a pagar la paga para llevarte la contraria nada más. Eso fuera de España nos pone en una posición bastante mala. Es que no trabajamos aún, entonces ¿quién se va a creer que aquí se puede sacar esto para adelante? Si cada uno nos ponemos una zancadilla. El copago de las medicinas, el País Vasco no va a hacerlo, con lo cual también va en contra de las decisiones que se toman para poder sacar esto adelante. Con lo cual al final lo que hacemos es no caminar a una, ponernos zancadillas y al final todo se irá pues a donde se tiene que ir y tendremos que traer un gobierno de tecnócratas. Por ejemplo, aquí nos hemos dado una democracia
y nos hemos votado un gobierno en mayoría absoluta. En Italia no ha sucedido eso. Han puesto, este es el primer ministro, y se ha acabado. Y nadie ha protestado. Y eso va a llegar, como nos rescaten. Bueno, estamos hablando va a ser un problema grave. Un caso quizás de extrema gravedad, como es un rescate financiero, un rescate económico, que eso ha derivado en un rescate también en lo político, ¿no? Y que ha habido un gobierno en el que el presidente de la República nombra a ese primer ministro y una serie de personas que forman el gabinete, llegando a un equipo de tecnócratas. Esto ahora mismo, afortunadamente en España, lo vemos, Luis, un poco lejano. Exacto. Pero Fran, tú date cuenta, de momento. Es que ya hay opinión. Hoy. Pero es que lo lamentable es que sabiendo lo que eso representa, que es lo que acaba de decir Fran, es decir, o sea, sencillamente es que ya no tienen ustedes capacidad de soberanía ninguna, no alguna, poca, regular o cierta, o seguir las recomendaciones europeas, no, ninguna. Pues todavía hay algunos locos peligrosos, tendría que decir, o mentes arriesgadas, que andan casi pidiéndolo, o forzando a que eso llegue por la vía de los hechos. Entonces, me parece peligrosísimo, o sea, de verdad. O sea, la situación española... Hay piromanos en todos los sentidos. A eso voy. Entonces, es verdad que la situación en España no es buena, es evidente, eso es comprobable. Pero bueno, también es verdad que no responde a la realidad de la economía española y de las capacidades de crecimiento futuro de España. Eso somos todos conscientes. Es decir, que además de la realidad, estamos siendo claramente atacados y asolados. Y no solo desde afuera, también desde adentro tenemos alguno con el mecherito, que nos está poniendo... Además, Juan Carlos, cualquier reunión, cualquier foro, cualquier reunión de cualquier tipo en el que esté tanto el ministro Montoro como el ministro de Guindos, o sea, es que siempre hay una pregunta, parece un monográfico. O sea, ¿vamos a ser rescatados? ¿España está en peligro de ser rescatada? ¿Tenemos que prepararnos para el rescate? Hombre, eso crea también un caldo de cultivo no bueno precisamente. O sea, ello nos hace que estemos siempre en una dinámica tenebrosa, que no nos hace realmente aspirar a prácticamente a nada. Se está masticando la tragedia. Totalmente. Pero además, como estamos diciendo, alimentados, José Luis, por mucha gente. Sí, pero también hay que entender, parece increíble, lo comentábamos justo antes de entrar en el programa y dabais un dato que a mí, oye, me ha parecido sorprendente. Hace un año aproximadamente la prima de riesgo llegaba a 300 y nos parecía el fin del mundo. Y jamás pensábamos que iba a llegar a los niveles que está llegando. En 2008 estaba en 80 puntos básicos. ¿Qué quiero decir con eso? Y acabo. Es que cuando muchas veces nos comparamos, por ejemplo, con Grecia, la semana pasada recuerdo que Agustín y yo lo comentábamos, es que empieza esto, decía Agustín, a yogur griego. Yo ya no lo compro, ¿eh? Por si acaso. No lo compro. Yo voy fenomenalmente al baño, no lo necesito. Yo prefiero el rabo de toro. Y un salmorejo bueno, vamos, 1000 veces. Sobre todo hombre, no queremos yogur griego, eso para los enfermos. Pero la situación parece que cada vez se acerca más. Uno ve las imágenes de Grecia de hace tiempo y empieza a ver aquí las manifestaciones de los funcionarios, la prima de riesgo disparada, la falta de capacidad de reacción. Ya empieza uno a temblar cada vez que dicen no somos Grecia, yo ya me he hecho a temblar. Sí. Porque cada vez que lo dicen nos parecemos un poquito más. Bueno, pues también entiendo los temores de muchas personas. Se te está poniendo una cara de Agamenón. Ya no soy psicólogo de cabecera, ya soy... ¿Y su porquero? Griego de cabecera. Griego de cabecera. Bueno, pues oye, con eso, vuelvo a repetir, es que la ciudadanía llega un momento que empieza a asustarse y es donde vamos al principio, es donde yo creo que está el peligro. A decir, bueno, que aparezca un señor diciendo, oiga, que yo con esto acabo. Mira, el problema es que efectivamente el tema económico y el tema de dinero tiene mucho que ver con la confianza y tiene por tanto mucho que ver con la subjetividad y no tanto con la objetividad. La prima de riesgo, evidentemente, al final lo que es un dato estadístico, es un ratio, no es ni más ni menos. Lo que pasa es que es un indicador que te indica algo que no es bueno para ti. Pero hay un dato positivo dentro de los datos negativos. El dato positivo es que la deuda de España se sigue colocando. Evidentemente, algo más cara tiene que colocarse, puesto que obviamente hay una mayor desconfianza en el mercado. Y eso, que nos afecta a nosotros directamente, le está afectando a Italia, pero es que ya le empieza a afectar también a los países que estaban supuestamente fuera de toda desconfianza. Entre ellos el buque insignia Alemania. Sí. Entre ellos el buque insignia Alemania. Esto hay que enfriarlo.
Porque es verdad que estamos en una mala situación económica, es verdad que estamos en una mala situación financiera y es de verdad que estamos en una mala situación de acometer la deuda pública. Pero, insisto, no hay ninguna razón para descreer del futuro, que cuando hablamos de prima de riesgo y de deuda y de colocación de deuda, lo que estamos hablando es del futuro de una economía, del futuro de la economía española. Es evidente que si la seguimos atacando entre todos, desde afuera y desde dentro, es evidente que al final podría hasta colapsarse. Pero ahora mismo no estamos en una situación tan radical. Y en cambio todos nos levantamos por las mañanas escuchando las noticias y recordando las del día anterior con una carita que basta con mirarnos aquí en cualquier momento. Las tardes aquí, pues, llevamos toda la mañana escuchando malas noticias y ahora, ¿con qué cara hacemos un programa de televisión de 90 minutos? Pues no sé, loando lo bien que va todo, tenemos fuerza, vamos, hay un futuro que nos espera, ansioso, que hay, verdaderamente, hay veces... Mira, yo veía las imágenes del presidente del gobierno ayer, esta mañana, con el equipo olímpico español. Oye, se le nota que está cansado. Claro. El señor Rajoy está cansado, está tocado. Pero mira, déjame que te dé datos positivos. El turismo, hablábamos el otro día, cómo está subiendo. Está subiendo el turismo y el sector servicio está subiendo en torno a un 4%. El indicador que nos acaba de dar Luis de la automoción. Esta señora que ha comprado el coche bien. Bueno, bien. Vamos a ver, o sea, quiero decir, hay algunos indicadores positivos. Lo que quiero decir es, señores, no estamos muertos. Para nada. Aunque nos quieran matar, no estamos muertos. Queda partido. El grito es recordad Malta. Va a sonar cachondeo, Va a sonar cachondeo. Venga, el 12-1, con el gol de señor al final. Que José Ángel de la casa, yo le mando un abrazo a José Ángel muy fuerte. No le salió gallo ni nada, ¿eh? Madre mía. Qué mal rato pasó. Bueno. Pero vamos a hacer la primera pausa de un programa que nos estamos viendo arriba. Vais a ver la segunda y la tercera parte. Es brutal, no lo podéis perder. Hasta ahora. Ahora lo que me toca es preguntar a mis compañeros que están en plató, a ver, ¿qué queréis hacer? Yo, papá, que me calle. El papá con los niños, vamos a ver. A ver, ¿a qué queréis jugar? Dígame el menú, ¿A qué queréis jugar? Agustín, a ver, Paquito. Yo quiero hablar de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿Sí? Sí. ¿De Mafo? Ex gobernador del Banco de Mafo? España. De Mafo. ¿De Mafo? ¿Qué pasa? Hombre, que diga en la comparecencia que ha tenido esta mañana, además flanqueado por Jesús Caldera, que me ha chocado cuando lo he visto. Joder, Jesús Caldera ahí, ¿no? Con su Fundación IDEA, sigue ahí trabajando por un lado, pero estaba ahí, visible. Hacía tiempo que estaba fuera de la escena política. Bueno, las declaraciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez diciendo que antes de que gobernase Mariano Rajoy, España estaba alejada del rescate. Entonces yo creo que por lo menos deberíamos comentar estas declaraciones. Evidentemente, estaba alejado del rescate quizás porque yo creo que el 100% de los españoles no sabíamos, porque no nos lo estaban contando, la realidad de la situación económica del país. Recordamos que Miguel Ángel Fernández Ordóñez ostentaba esa responsabilidad en el Banco de España gracias también pues a la labor en su favor que había desarrollado el Partido Socialista Obrero Español. A mí me parece un disparate absoluto, aunque lo saquemos solamente como titular, pero yo creo que merece un comentario por parte de todos, ¿no? Yo creo que es una declaración que toma el pelo a muchísima gente, a muchísimos españoles. Hombre, yo no iba a hablar, pero es que me pica, es que yo no quería. Te conozco. Es que me pica, me lo pone ahí y yo voy como un mero. Claro, eres un Miura ahora mismo. Mira, con todo respeto. No, por supuesto. Miura, a los Miura. Respeto a los Miura. Vaya programita. No, lo decía porque depende a qué llamemos rescate, pero si llamamos rescate a lo que parece que la prensa interesada y que los medios políticos interesados y que los sindicatos interesados quieren llamar rescate, que es a la intervención de la Unión Europea en la economía de este país, te recuerdo que eso ya empezó con Zapatero. Ya hubo aquí una primera intervención, que de hecho fueron los primeros ajustes que acometió Zapatero, ajustes de la señorita Pepi, es verdad, pero fueron los primeros ajustes
que llevaron y desembocaron a una protesta social de los sindicatos que parecía un poquito pactada también, pero que como había que hacerle una huelga, pues, exactamente se le hizo una huelga. Por tanto, el señor Mafo, que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, estaría mucho más guapo en su casa y callado. Calladito. Sobre todo porque le podemos empezar a contar una de las cuantas responsabilidades que tiene en lo que ahora estamos viviendo. Intervenido, creo que estamos desde aquel día que Obama cogió un teléfono, no sé si fue el rojo, el azul o el amarillo, no sé cuál fue, llamó a Zapatero y le dijo: o empezáis a girar el barco o nos la pegamos todos. Pero bueno, tampoco nos tiene que sorprender estas cosas. La semana pasada escuchamos a Elena Valenciano decir exactamente que el Partido Socialista no tenía ninguna responsabilidad en la situación actual de España, con lo cual ya apague y vámonos. Bueno, pues al final va a ser mucho más complicado solo, ya no hablamos de un pacto, pero pedir lo que decíamos al principio, responsabilidad. Bueno, pues sentido común, bueno, pero es que parece que el sentido común, pedírselo a la clase política, ya sé que generalizar está mal, que no se puede regularizar, pero es que a veces cuesta creer que lo tengan, porque escucha uno una serie de declaraciones que te ponen los pelos como escarpias. Y inmediatamente se te cae el sentido común, se te cae la confianza en ellos y te entra ganas pues de irte a la calle a protestar. Si es que también hay que entenderlo. Además, este señor tuvo una responsabilidad al frente del Banco de España de no detectar todo el problema de las cajas de ahorro y todo el problema de los bancos que hemos tenido. Y ese 2% que se había ocultado del déficit, que ha sido lo que ha desembocado en esta... y nunca mejor dicho, que la primera rigor se dispare. Ese 2% que estaba oculto, que las cuentas nos habían maquillado de alguna manera este gobierno de Zapatero, ¿no? Él tenía todos los instrumentos a su alcance para detectar el tsunami que venía. Pero si a eso me refiero yo cuando digo que más vale que esté calladito, porque la responsabilidad de lo que estamos viviendo ahora la tiene él. Sí. Y las provisiones que se quitaron de las entidades financieras cuando ya todo el mundo sabía que teníamos ahí la burbuja inmobiliaria estallando y todo este tipo de cosas. O sea, es que es un poco de desfachatez. Bueno, suena un poco... es que, perdona, que por este tipo de cosas algunos han ido al banquillo, en otros países, desde luego, pero algunos ya ha pisado el banquillo, en Islandia, por ejemplo. Entonces, el señor Mafo... Yo creo que él, además, fuera de la escena política, sea más discreto, aunque sea un puesto, técnico, un puesto puramente técnico, exactamente, el suyo al frente del Banco de España, yo creo que no tendría por qué... no tiene necesidad ahora mismo de tener que sacar pecho por parte de un partido, en este caso a favor del Partido Socialista. Él sabrá yo creo por qué que lo hace. Bueno, él debería dejar pasar un poco y ceñirse a lo puramente técnico, a lo estadístico. En la política nunca hay nada casual. A los datos. Y me da la impresión de que las declaraciones eran políticas. Y una cosa que no quiero que se me olvide, que antes hablábamos, el tema rescate es una cosa, pero el tema de la economía intervenida es otra. Vamos a ver, no nos engañamos, lo estaba diciendo efectivamente José Luis al principio de su intervención. La economía española está intervenida exactamente igual que la economía del resto de la Unión Europea desde el preciso instante en el que se decide soberanamente por cada uno de los países participar de una moneda común. A partir de ese momento tú te autoobligas a una serie de condiciones comunes, evidentemente, pero es que lo haces y por tanto eso es evidente que supone una intervención en tu economía. ¿Por qué no se puede devaluar la peseta? Pues claro, porque la peseta no existe, es evidente. Es que todavía aquí estamos viviendo en base o a unas ensoñaciones fantásticas, que desde luego mejor que no regresen, porque también he escuchado a algunos hablar de y añorar con nostalgia la peseta, y me parece ya de loco peligroso, porque tú imagínate ahora que de repente tuviéramos que pasarnos todo a la peseta. A la rubia, ¿no? Una cosa pero de loco. Es un mensaje que se está diciendo bastante. Claro, por eso digo, pero son declaraciones torticeras. Pero pensarlo por un momento, por favor. Imaginaros lo que sería eso. Juan Carlos, pero a mí me dio alegría. El otro día encontré 25 pesetas de la edición especial del Mundial del 82. Las encontré en mi casa y me dio mucha alegría. ¿Quién te la dio, naranja? 5 duros. Me compré la colección especial en el 82. El resto yo creo que me lo gasté. Y me quedan los 5 duros. Y me dio a mí una cosa... Más te hubiera gustado haberte encontrado los famosos 20 duros de plata que la gente guardaba, ¿te acuerdas? Parecían los doblones, parecían aquellos dos doblones. 5 durillos.
5 durillos, que oye, que eso era una fortuna, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso le salvaba la vida a un chaval una tarde, ¿eh? Pues yo creo que yo 5 tengo durillos. todavía alguna perra gorda y alguna perra chica. Me parece a mí que tengo. Madre mía, y los dos reales, las dos reales para jugar Esto de trompo, tirar lo ¿eh? del trompo, lo de la Dios trompa. mío, qué antiguos somos, ¿eh? Tenemos más años que el hilo negro. Imaginaos, cuando Dios creó la luz ya debíamos 2 recibos. Sí. Uno tú y otro yo. Nos vamos a ir a la redacción. Ya está Almudena, ¿estás preparada, Almudena? Sí, nos trae ya toda la información que queremos comentar a continuación para que la comentemos y sobre todo nos enteremos absolutamente de todo lo que ha pasado en las últimas horas en Andalucía. Almudena, muy buenas tardes. Pues así es, Agustín, ya estoy preparada para contaros la actualidad de este martes que pasa por la reunión de José Antonio Griñán con el nuevo líder del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, reunión que duró más de hora y media y en el que ambos líderes políticos han dejado la crispación política a un lado para resolver los problemas de Andalucía. El Partido Popular se ha mostrado favorable a aprobar los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía. También pretenden desbloquear el problema de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El presidente de la Junta y el presidente del PP andaluz se han comprometido a desterrar la crispación de la vida política. Fue la expresión que empleó el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en un encuentro con la prensa para explicar el contenido de esta reunión. Ese compromiso se alcanza en el momento más álgido de la confrontación entre el Gobierno andaluz y el Gobierno de la Nación y en vísperas del pleno monográfico que celebrará el miércoles el Parlamento de Andalucía para censurar los recortes decretados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y el presidente del PP andaluz asegura que el comportamiento razonable al que se han comprometido tanto él como el presidente autonómico consiste en no utilizar ningún ayuntamiento contra la Junta de Andalucía ni la Junta de Andalucía contra el Gobierno de España. También es actualidad la situación de las comunidades autónomas. Las más graves son Canarias y la nuestra, Andalucía, que tiene previsto que necesiten más dinero, más liquidez para finalizar el año. De los 30.000 millones de la nueva deuda que prevén necesitar las comunidades para este año, al menos la mitad aún no la ha suscrito. En la situación comprometida en la que se encuentran, como hemos dicho, Andalucía y Canarias, porque necesita acceder a una gran cantidad de dinero prestado este año para no quedarse sin liquidez. No es de las más endeudadas, pero es tras Cataluña la que necesita colocar un mayor volumen de deuda. Aunque hasta ahora ha mantenido en términos discretos su ratio de endeudamiento, sus cuentas andan desbocadas. A falta de ajustes, la cantidad de dinero que necesita recibir Andalucía, casi 5.000 millones, disparará su deuda en un 24,3%. Y la Junta de Andalucía también ha comenzado su plan de ajustes en cuanto a personal y funcionarios. La primera que recortará su plantilla será la Fundación Doñana 21, que la reducirá nada más y nada menos que en un 60% de sus 19 trabajadores. La Fundación Doñana 21, dependiente de la Junta de Andalucía, presentaba un expediente de regulación de empleo extintivo que a grosso modo prescindirá como mínimo de un 60% de los trabajadores que mantienen nómina. La autodenominada Agencia de Desarrollo Comarcal adoptó medidas drásticas de reducción de personal que se concretará en el despido de al menos 10 técnicos. Ante esta situación, los trabajadores han consensuado un escrito en el que aseguran estar dispuestos a proponer y asumir soluciones que permitan mantener los puestos de trabajo en esta compleja coyuntura, por lo que reclama a los patronos de la Fundación respaldo y alternativas a ese expediente de regulación de empleo que presentaba la Junta de Andalucía. Pues Agustín y compañeros, los 3 temas que proponemos como cada día para debatir en el programa. Nuestros telespectadores ya saben que nos pueden dejar su opinión a través de diferentes medios, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Si lo prefieren, tienen un correo electrónico, un contestador automático donde dejarnos sus mensajes. Vuelvo a dar paso a plató para que el programa siga. Nuestros contertulios nos cuenten qué piensen sobre todos estos asuntos. ¿De qué forma más clara, más límpida, más exhaustiva, más eficaz presenta los temas la señorita Orrequia? Señora, bueno, no sé, no la digo señora D porque todavía no sé el apellido del futuro marido. Le queda nada, un mes.
No, 2 meses casi. Rincón. Rincón, señora de Rincón. Señora de Rincón. Muy bien, Orrequia. Futura señora de Rincón. Es una rima amplia. Don Juan Carlos. Le quedan 2 días, por cierto. 2 días. Por así decirlo. Por así decirlo, 2 días le quedan. verdad. Oye, pues te ha quedado, por cierto, muy Rubén Darío, ¿eh? Lo del límpido. Lo límpido. Te ha quedado muy Rubén Darío. Se me ha quedado grabado a mí, Agustín. Te ha quedado mesiánico. Una Límpido. Bueno, vamos al negocio. Que se nos va la olla aquí con estas cositas. Me parece muy interesante el cambio de paso que se produce con esta reunión Griñán-Zoido. Y me parece muy interesante porque al final lo que percibo, yo no tengo más datos que los que han salido en la prensa, lógicamente, es que hay una aplicación de sentido común, de sentido de la responsabilidad. Es evidente que 2 partidos que son distintos y que tienen además valores y principios diferenciados, tendrán por tanto una aplicación política de la gestión distinta. Pero también es evidente que si tienen sentido de la responsabilidad social, deben de estar condenados a entenderse al menos en algunas cosas. ¿En qué cosas? En las cosas que son necesarias para que la sociedad andaluza no esté tan estancada y no esté en una situación tan crítica como está en este momento, que estabilicemos nuestra situación y la economía andaluza y que podamos progresar hacia el futuro. Y para eso es una herramienta imprescindible, es un instrumento fundamental, la Junta de Andalucía y en particular su presupuesto. Porque como ya hemos hablado tantas veces, la Junta de Andalucía afecta directa o indirectamente a casi el 50% de la producción interior bruta de Andalucía. Por tanto, es impensable considerar que pueda haber ningún tipo de cambio en la economía andaluza sin contar con la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía, al final, en lo que se basa o se debe de basar como herramienta para su participación en la vida económica y en la vida social andaluza, es su presupuesto. Por eso es interesante y es importante que lleguen a distintas fórmulas de encuentro, porque es que además Andalucía está en una situación de encrucijada, no ya solamente Andalucía, los andaluces, la sociedad andaluza y la economía andaluza, la propia Junta de Andalucía está en un momento realmente clave. Otra de las cosas que contaba Almudena precisamente es el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas. Bueno, pues una de las situaciones más peligrosas, junto con la de la Comunidad Valenciana, que ya ha pedido el rescate, intervención, fondo de ayuda, me da igual cómo lo llamemos ahora mismo, permitidme que le llame rescate para hablar rápido y que se me entienda rápido, ¿vale? Que Murcia ya lo está anunciando. Las otras que están inevitablemente a un paso de esa situación son fundamentalmente Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y además Cataluña y Andalucía en la situación más complicada, porque son las que tienen más deuda que colocar. Es decir, no solamente por la importancia que pueden tener su índice de endeudamiento con respecto a su presupuesto, no su PIB, perdón, sino porque además son las que tienen que colocar más deuda en este año. Y como ya sabemos, desgraciadamente, Andalucía no coloca deuda en el exterior. O sea, el exterior quiere 0 de deuda de Andalucía. Por lo tanto, es importante que realmente se den pasos para aplicar sensatez, para aplicar sentido común y sobre todo me agrada que haya sentido de la responsabilidad por parte de nuestros representantes políticos. Y me alegra extraordinariamente la iniciativa de Zoido, que nada más que iniciarse su periodo como presidente del Partido Popular de Andalucía, fue lo primero que dijo y que hizo, y lo recordaréis, pedir esta reunión y mandarle un mensaje casi de brazos abiertos al presidente de la Junta de Andalucía. Me parece extraordinariamente importante y un cambio posiblemente de estrategia política. En un tiempo, Juan Carlos, en el que además la palabra responsabilidad es la que normalmente siempre aparece, ¿no?, entre todos los ciudadanos. Cuando hablamos de los rifirrafes políticos, de los enfrentamientos, de que el gobierno andaluz va contra el gobierno de España, de que el gobierno de España va contra el gobierno andaluz en una serie de políticas,
encontrar uno o varios puntos de encuentro entre los responsables del gobierno andaluz y, en este caso, el responsable del Partido Popular, ya presidentes del último Congreso en Andalucía, yo creo que es significativo. Porque tampoco nos podemos olvidar que en algunos temas, bien es cierto que hay transferencias que pertenecen, o hay partes de la administración, políticas que están transferidas a la comunidad autónoma, pero que en otras también tenemos en una Andalucía una comunidad autónoma como extensión del Gobierno central, ¿vale? O sea, hay políticas que se implantan desde el Gobierno de la Nación y que tienen que encontrar buena acogida en nuestra comunidad autónoma. Desde el punto de vista político, yo creo que tendremos que esperar a las próximas semanas, a los próximos meses, para ver si esto que parece un claro entendimiento después de esta primera reunión entre Juan Ignacio Zoido y José Antonio Griñán se plasma una serie de acuerdos, o se plasma también en que hay una cierta paz a la hora de escenificar por parte de los políticos de la Junta de Andalucía lo acordado en esa reunión, con muchos puntos de vista entre Griñán y Zoido. Y a mí me interesa también saber, porque la opinión que ha trascendido de Diego Valderas es que él estaba al tanto de todo lo que ocurría en esa reunión, de que sabía exactamente por qué puntos iba a pasar esa reunión entre los dos líderes de los partidos más representativos en Andalucía y en el resto de España. También cómo adopta Valderas este papel ahora mismo de entendimiento y de interlocución entre ambos partidos. Yo creo que va a ser importante saber cómo el socio de gobierno, que no estuvo presente en esa reunión, evidentemente fue una reunión entre Arenas y Zoido, cómo se lo va a tomar, ¿no? Zoido y Griñán. Zoido y Griñán. Es que has dicho el pequeño Lasu, Arena y... Sí, para nada. Zoido y Griñán. De todas formas, todos son pasos. Muchas veces nos ponemos muy negativos. Creo que en realidad no nos ponemos negativos, describimos la situación que hay, vamos. Pero cuando hay mensajes positivos, y este puede ser uno, de responsabilidad, pues vamos a que tanto le pedimos a los gobernantes, pues puede ser un ejemplo. Yo sigo insistiendo en la misma idea. Si el enfermo lo tenemos sobre la mesa de operaciones, está muy mal, pues quizá a lo mejor no sea el tiempo de discutir, sino de ponerse a actuar y que los médicos se unen y decir, vamos primero antes que nada, después ya veremos lo que hacemos con el enfermo. Sí, los tres cirujanos empiezan a meterse el uno con el otro. Vamos a salvarle porque este hombre está en parada cardíaca, ¿no? Yo creo que vamos a asistir a un acercamiento de postura entre el PSOE y el PP, porque lo necesita Andalucía. Que no queda otro remedio. Y lo necesitan todas las comunidades y lo necesita España. Y el nivel de confrontación que han tomado el PSOE con respecto al gobierno de la Nación y en Andalucía contra el gobierno de Rajoy, eso no nos lleva a ningún sitio. Es más, no están sacando rédito político ninguno. Mientras el PP ha perdido puntos, el PSOE no ha subido apenas nada más que 8 décimas. Ahí están sacando rédito tanto Izquierda Unida como UPyD. Con lo cual, al final, se van a dar cuenta de que la confrontación no es su objetivo, sino que entre los dos tendrán que sacar a España para después ya, en unas elecciones, pues pelearse por otro lado. Claro. Pero primero hay que sacar al enfermo. Que le plantea el fenómeno espejo, ¿no? Zoido le está mandando un mensaje a Griñán con la reunión de ayer, porque él es la oposición en Andalucía, igual que Griñán es oposición ahora mismo al gobierno central, ¿no? Pero no solamente eso, sino porque yo creo que al final España no puede salir adelante sin sus comunidades autónomas. Porque de hecho, posiblemente parte del problema que tengamos, gran parte del problema que tengamos, está generado por las comunidades autónomas, directa o indirectamente, a través de las cajas de ahorros que en su momento tuvieron o instrumentalizaron incluso, ¿no? Bien, vale, pero no solamente eso, es que gran parte del sector público español, del país, está en las comunidades autónomas. Y gran parte de la responsabilidad del déficit está en las comunidades autónomas. Entonces, es que las comunidades autónomas tienen que participar realmente en la solución de España. No pueden ser versos sueltos. Y, hombre, podemos esperar que sean versos sueltos, pues no sé, podríamos esperar, quiero decir, pues algunos locos peligrosos del País Vasco. Pero, desde luego, no podemos esperar eso en Andalucía, en concreto en Andalucía. Ni creo que tampoco vaya a ocurrir en Cataluña ni en otros sitios. Pero en Andalucía, donde se supone que tenemos gobernando un partido que es un partido
con sentido de Estado, que es el Partido Socialista Obrero Español, con sentido de Estado, efectivamente tiene que ser corresponsable con el Estado. Máxime cuando el Partido Socialista es bastante directamente responsable de la situación que ahora mismo padecemos y sufrimos y que nos lleva a esta situación tan crítica. ¿Es sintomático que esta reunión no la solicitara Griñán, sino la solicitara la oposición en la persona del presidente del Partido Popular Andaluz? A mí me parece una iniciativa de extraordinario interés. Bueno, y que además, ¿no? Según comentaba antes Juan Carlos, precisamente era uno de los puntos que recalcó Juan Ignacio Zoido, ¿no? Al llegar a la presidencia dice, me reúno con Griñán. Y efectivamente se ha tardado poco, una vez que él es presidente del Partido Popular en Andalucía, sentarse a una mesa con el presidente de la Junta de Andalucía. Y otra cuestión importante también a tener en cuenta. A mí me gustaría ver en las próximas semanas cómo se escenifica lo que hemos visto también escenificado ahora mismo con esa reunión. Esta reunión de responsabilidad entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Vamos a ver si en el resto de autonomías también existe un papel responsable entre las fuerzas políticas mayoritarias, los que están gobernando y el primer partido de la oposición, para saber si realmente los partidos políticos van a una en la resolución sobre todo de las crisis de las autonomías. Tenemos el caso del País Vasco, bueno, con ese gobierno que había entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero con un resurgimiento también importante de una fuerza nacionalista de izquierda como es Bildu, el papel siempre del Partido Nacionalista Vasco, el papel siempre histórico en esa comunidad. Pero vamos a ver en el resto de autonomías si realmente sigue existiendo ese entendimiento o se plasma un entendimiento que sin duda va a beneficiar a los ciudadanos. De todas formas, que por más que yo creo que lo hablemos, es que no creo que haya otro camino. Es que antes o después hay temas que ya hay que tratar. Como por eso utilizaba el símil del enfermo. Es que la situación no claro. Implica ya otra cosa. No nos va a quedar otra. Obviamente yo aún así sigo exigiendo que esto sea un punto de partida. Que esto no sea solo la cura del momento. Porque creo que hay todavía muchas reformas. No sea una noticia, ¿no? Claro, es decir, que creo que hay muchas reformas que tienen que hacer los dos grandes partidos porque representan prácticamente, pues no sé, al 80% de la población española prácticamente. Bueno, pues tienen, porque hay grandes reformas que hacer, que nos exigen, pero además es de sentido común hacerlas. España no puede ser 17 reinos de taifas. A mí me gustaría haber contado con un traductor de gestos. Sí. Sí. Estas cosas los que leen los labios, pero sobre todo de gestos, ¿no? Gestual, traductor gestual. Se le ve tenso, se le ve nervioso, ¿verdad? Hay muchos psicólogos que se especializan en... Sí, no me lo pidas a mí también, que entonces ya... échale ganas ahí, José, que tú puedes. ¿Cómo veías a Griñán? ¿Cómo veías a ese Griñán? Te lo he dicho muchas veces, yo soy un humilde psicólogo, trabajo en... ¿Cómo veías a Griñán? Recibiendo a los minutitos del intermedio del descanso, les vamos a pedirle a Juan que nos ponga otra vez las imágenes. Yo voy a hacer un gesto y tú me lees. Ya milagros. Venga, quedamos para después. Vamos a pasar las imágenes. Ahora lo vamos a ver después de publicidad. Anda, qué buena idea, Juan Carlos. Venga, ya me vamos por no nada. Bueno, pues ya nos acercamos al final del programa. En este último bloque vamos a dedicarlo, como hacemos casi siempre. ¿Cómo era recta final? No, ayer ya fue una recta final, ya no doy más recta final. Agustín, dedícame, hombre. No doy más recta final. Bueno, yo te mando saludos cordiales. Es el último programa. Sí. ¿Contigo? Sí, conmigo. Fran. Te voy a dar un abrazo ahora. Luego me dejas, ¿no? Sí, hombre, claro. No, vamos a dárnoslo ahora, tío. Levántate, sé valiente. Sé valiente. ¿Qué pasa? Sí, un honor. Esto hay que hacerlo así. Un placer. El honor ha sido mío. Ha sido un placer trabajar contigo, Fran, que no sea la última vez. ¿Vale? Espero que sean muchas. Que sean muchísimas. Y muy seguidas, que como están las cosas sería una muy buena señal. Vamos a hacer una cosa y es repasar algunas de las opiniones vertidas por los que seguís el programa diario, como esta, por ejemplo. Únicamente comentar al hilo de lo que estoy escuchando en el programa, que esas subvenciones andaluzas a ciertos países, pongo por ejemplo a Marruecos, no es más ni menos que una forma de enviar dinero fuera para bolsillos andaluces que están allí cultivando y después de esos cultivos con esas manos de obra baratas
nos los mandan aquí o nos los mandan a través de Andalucía para Europa y precisamente dejando el campo andaluz como lo están dejando. Nada más que eso. Bueno, pues las ideas... Sí, hablábamos ayer, ¿no?, de las subvenciones y de lo que en estos casos, en este círculo de la cooperación internacional, ¿no?, tan en boga por parte de la Junta de Andalucía desde hace ya muchos años. Y sin duda cómo repercute, lo vemos, ¿no?, en la opinión de este espectador, ¿no? Dice, bueno... La noticia, es que hay que recordarlo, Juan Carlos hablaba de una cantidad diaria. 230.000 euros. 230.000 euros todos los días, cada 24 horas, incluidos sábados y domingos. Pues mira, ahora me has pillado, es que me haces preguntas ya de matrícula de honor, ¿eh? Incluso yo me llevo el sobresaliente a casa y me vienes tú. Es que es mucho dinero. Es que estamos hablando de 500 millones de euros. Es todos los días porque es una media. Claro. Vale. Es una media y entonces todos los días. ¿Vale? Bueno, pues los festivos. Vale, o sea, pues no es que se gasten realmente 230.000. Pero fijaos, decían, no, porque hay países, no sé, pero este señor todavía focaliza un poquito más y el dinero sale, pero ¿dónde llega? Pero porque, te iba a decir que jode, pero no lo diré, que hiere mucho a los ciudadanos, Agustín. Hombre. Hiere mucho a los ciudadanos es que trasciendan sobre todo estas noticias, pero es que tienen que trascender. O sea, se tiene que saber a dónde va ese dinero que se podría quedar en otro tipo de ayudas tan necesarias ahora mismo y sale fuera de nuestras fronteras. Por eso hablábamos antes de la necesidad de sentido común, que cuando uno escucha esta serie de noticias de subvenciones, no solo al extranjero, sino proyectos, de verdad, sinceramente, lo hemos comentado aquí, se han financiado proyectos absurdos. Cuando incluso recuerdo, hablábamos de todavía oficinas abiertas de la Expo 92. Es que yo creo que parece ser que estamos a veces en un proceso esquizofrénico. No le ves lógica prácticamente a nada. Y eso es lo que indigna a este señor que ha llamado o a cualquier persona con un poco, vuelvo a repetir, de sentido común. No te entra en la cabeza que se hable de recortes por un lado mientras se sigan haciendo este tipo de historias, ¿no? Bueno, pues una vez más vamos a hacer ese llamamiento a ese sentido común, a esa necesidad de no jugar con los sentimientos de una población, que cuando una mujer, como decíamos al principio, está haciendo cálculos para comprarse un coche y no sabe, y ya 15 euros le supone una barbaridad, no puede leer una noticia de este tipo. Es que lo que te entra ganas inmediatamente es de irte, insistir, es coger y acampar en la calle, no queda otra. Y pero no solo eso, sino que hay muchas fábricas, empresas que se han cerrado y surgen en Marruecos en cooperación y con subvenciones de la Junta. Y eso sería un segundo caso ERE a estudiar. Se han cerrado aquí empresas con EREs y se ha trasladado la estructura a Marruecos, con subvenciones de la Junta y con personal más barato, abaratando los costes y con personal marroquí. Hemos desertizado Andalucía de empresas. Claro, industrialmente Andalucía, para crearlas en otro país a más bajo costo. Bajo costo. Y esas empresas en su momento fueron ayudadas aquí, subvencionadas por la Junta. Para cerrarlas. Empresas de españoles que se van a Marruecos, ponen una joint venture, que se llama ahora, mitad y mitad de empresa, y tienen ahí una magnífica campo para seguir hacia arriba. Mira, es que el problema de este tipo de historias, que lo decías también antes, José Luis, que al final son las subvenciones, el concepto de las subvenciones, la cultura de las subvenciones. Y desgraciadamente la Junta de Andalucía, la gestión de la Junta de Andalucía que ha hecho el PSOE desde su nacimiento hace casi ya 30 años, ha sido una gestión basada en la política de la subvención, lo cual, por un lado, ha adormecido a la sociedad andaluza, por otro lado, le ha traicionado sus valores, en vez de generar valores de competencia, generar valores de eficacia, generar incluso valores de sacrificio cuando las cosas vienen mal dadas. Pues aquí se ha generado otro tipo de cultura, la cultura de yo tengo derecho a un subsidio, yo tengo derecho hasta a un contrato por narices. Y lo hemos visto en algunos sectores, aquí, también lo estamos viendo ahora mismo en el sector asturiano de la minería, por ejemplo, a que me da igual que no sea rentable económicamente, me da igual que sea deficitario, me da igual que esta actividad económica cueste dinero y que además el carbón de la minería asturiana pues resulte que hasta sea más venenoso que el que venga de otro sitio y más caro. Subvencióneme usted que yo quiero seguir trabajando en la mina. Es evidente que eso es una solución de corto recorrido, puede ser una solución para un apaño inmediato de unos meses,
pero evidentemente no construye una sociedad competitiva y desde luego lo que no construye es una economía razonable y sostenible en el tiempo. Por tanto, ese no es el camino que hay que recorrer, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre con esta política de las subvenciones que nos ha generado esta especie de sociedad en la que todos creemos que tenemos derechos, pero aparentemente no tenemos obligaciones? Pues que efectivamente muchas han servido como herramientas políticas, como instrumentos necesarios para la acción política de la Junta de Andalucía. Particularmente yo es lo que sospecho que hay detrás de este despilfarro en la cooperación internacional, más que otras cosas. Yo sospecho que es eso. Y ejemplos fáciles tengo, como por ejemplo ahora mismo el caso de Fundación Doñana 21, que hemos acabado de ver también en la información de Almudena, en el que la Fundación Doñana 21, pues al final se demuestra hasta en su propio ERE, es decir, hasta en su propia acta de liquidación, cómo lo que es en el fondo es un instrumento político, de colocación de afines, de colocación de personas más o menos clientelares o personas de confianza, si lo queréis. Porque ya que en su momento, cuando se constituyó la Fundación Doñana 21, los propios ecologistas no quisieron participar para no bendecir los presupuestos que no acababan de ver demasiado claro, ahora con el ERE, que reduce al 60% esa fundación, resulta que los que salen son los técnicos. Salen los biólogos, salen los técnicos, que realmente parecería que dan de alguna forma contenido y carácter a esa fundación y a esa actividad tan concreta además, porque no estamos hablando de planificación de no sé qué, y en cambio los que se quedan son precisamente pues los de confianza. Entonces, claro, esto chirría bastante, y la única explicación es porque son, en definitiva, tras nombres pomposos o nombres que no dicen nada, son al final herramientas de acción política. Y eso es lo que yo particularmente, y sin más datos que lo que estoy diciendo, sospecho que son estas cosas. Juan Carlos, tu intuición no falla, ¿eh? Pero eso precisamente es lo que yo creo que es lamentable, pues se ha desvirtuado el sentido de lo que debe ser una subvención. Obviamente hay ciertos aspectos que tienen la necesidad de vivir de una subvención. Y ciertos, por ejemplo, el tema de las ONG, ¿no?, de las asociaciones no gubernamentales, que ayudan a otros sectores de la... Obviamente ahí no hay un beneficio y ahí lo que, si no recurres a una subvención en un momento dado, no te queda otra, ¿no? Pero se desvirtúa la idea de la subvención en el momento que se apoyan cosas no solo absurdas, sino que además cortan la iniciativa. A lo mejor sería mucho mejor, pienso yo, más que subvencionar, poner fácil a los emprendedores, o sea, quitar limitaciones a los emprendedores, ponerle fácil su trabajo, darle todas las posibilidades para que puedan llevar a su proyecto a marcha, ¿no? Más que una subvención. Sí, es que pero lo peor, si la palabra subvención no es ya per se mala, o sea, claro que lo que pasa, José Luis, es que han ocurrido tantas cosas en Andalucía con lo relativo a las subvenciones, que ahora mismo te hablan de subvenciones y el pelo, como mínimo, se te eriza, ¿no? Porque estás pensando, bueno, a ver qué hay detrás de esto. Pero ahí, hilando con lo que decía Juan Carlos, a ver qué hay detrás de esto de componente político, de favorecer al amigo, de tratar de que este amigo viva mejor sin tener por qué, este amigo político, bien entendido. Al final la subvención, pues es eso, es una ayuda, pero que debería ser bien entendida y sobre todo bien repartida entre los colectivos que realmente lo necesitan. Vamos a por otra llamada. Fui al médico, a un especialista aquí en la provincia de Huelva, y me dijo el médico que le hice la pregunta de cuáles eran los recortes a aplicar para saber a qué atenerme, y me dijo el médico que él tampoco lo sabía, que a él lo que le habían hecho es reducirle el número de recetas que podía emitir, y no tenía ni idea cuál era la normativa a aplicar en el recorte sanitario en Andalucía. Muchas gracias. Bueno, los recortes sanitarios en Andalucía vienen por la vía de los hechos, no por la vía de la no están publicados en ningún lado. No es porque necesariamente, vamos, aparte de efectivamente el tema de los medicamentos que estaba diciendo también este señor. Pero es que viene por la vía de los hechos. Viene por la vía de los hechos en el momento en el que no se están sustituyendo, no se están haciendo sustituciones en el personal sanitario. En el momento en el que se cierran camas hospitalarias, precisamente para que no haya que aplicar más personal sanitario. Están cerrando centros de salud en el momento por las tardes. Eso está pasando en Málaga, está pasando en Cádiz, está pasando en Sevilla, está pasando en varios sitios. Se está reduciendo por toda esa vía.
¿vale? Entonces, eso además está afectando directamente al personal sanitario interino, que es el que está viendo que no se le está renovando los contratos. Y hay que pensar que el Servicio Andaluz de Salud depende mucho del personal interino. Es decir, no es como otro sector en el que el personal interino y por tanto personal de sustitución puede ser un personal que afecte relativamente poco. No, no, en el caso de la sanidad andaluza afecta mucho. No me acuerdo ahora mismo del dato de memoria, pero es un tanto por ciento muy importante del personal sanitario completo, el personal sanitario. No me acuerdo si llega a alcanzar el 40% o algo así. No me quiero equivocar y por tanto no se lo tomen ustedes como algo confirmado, pero es un dato muy alto, muy alto. Y además también por las faltas de inversiones que se están desarrollando en material sanitario. Aparte de eso, después hay recortes encubiertos. Y los recortes encubiertos son, como hace poco nos decía un señor, un espectador también, un oyente, nos comentaba por teléfono, cómo se había encontrado con que tenían que hacerle unas pruebas diagnósticas importantes y una consulta de especialistas que él, por la cierta angustia con la que hablaba este señor, significaba que realmente era bastante importante y lo trasladaban a no sé cuántos meses de distancia, con lo cual efectivamente se podía encontrar con una situación ya irremediable en aquel momento. Bien, este tipo son lo que yo llamo los recortes encubiertos. El que te tienen en el sistema sanitario entretenido, dando vueltas, entre un especialista, otro especialista, unas pruebas diagnósticas, otras pruebas diagnósticas. Después, si tú prescindes, a lo mejor por la razón que sea, de ir en la fecha que tienes concertada, que es una fecha relativamente remota, pues pierdes la vez y pasas al final de la cola. Y ese tipo de cosas, al final, son, en el fondo, también recortes, pero encubiertos. Es decir, te tienen entretenido en Kafka, en la gran burocracia del sistema sanitario, que ha sido el sistema sanitario andaluz, se ha burocratizado extraordinariamente. Esto ya no es lo que era. Antes era casi mucho más accesible para cualquier ciudadano llegar desde un médico de cabecera hasta el especialista, era mucho más directo. Ahora todo pasa por una generación de trámites y de tramitaciones en las cuales puedes llegar a perderte, literalmente. ¿Añadir algo? Vamos a por otra llamada. Llevo 10 años en la docencia universitaria y ciertamente da pena coger a los alumnos en primero de carrera. El analfabetismo funcional es casi total. Pero ojo, no solo los niveles básicos y medios, sino también los niveles superiores, la enseñanza en Andalucía da pena. Un saludo. Pues eso, Bolonia y Pisa, que son dos grandes ciudades italianas, ¿no? Y que cada vez que salen los informes pues nos echamos a temblar un poco en Andalucía. Yo no sé si analfabetismo funcional, lo dice con una rotundidad, ¿no?, meridiana este profesor, del nivel con el que llegan los chavales a la enseñanza universitaria, ¿no? A mí me gustaría que nos equiparásemos de alguna manera con el resto de países de nuestro entorno. Yo creo que salimos perdiendo en nuestra comunidad autónoma, salimos perdiendo en Andalucía cada vez que establezcamos ese paralelismo, ¿no?, o queramos parecernos a alguno de los países más avanzados. Y realmente es una pena, sobre todo porque se está perdiendo un tiempo precioso y la frase de que estamos ante la mayor tragedia para los alumnos que salen mejor preparados en muchos sentidos a nivel universitario en el resto de España, la estamos dejando pasar. Yo creo que la política de recortes, en este caso desde el gobierno andaluz, si finalmente se manifiesta, no debería tocar bajo ningún concepto a la política educativa, precisamente para que no nos encontrásemos con casos como el que dice el espectador. Además, pero fíjate tú, yo no creo que en este caso sea un problema de falta de inversión. Particularmente es mi criterio, no creo que sea un problema de falta de inversión presupuestaria o de recorte. De verdad, yo creo que ha habido también un cambio en el sistema educativo en este país, que además el cambio no es ya solamente de lo que podríamos llamar los bachilleratos, que por tanto te preparan hacia la universidad, sino que viene desde la misma primaria. No sé, yo ya me he perdido con tantos cambios de nombre, yo ya no sé cómo se llama, pero vamos, para que todos nos entendamos, la primaria más básica o la educación básica o lo que sea. Y hemos cambiado el paso, a mi criterio, equivocadamente, porque es verdad que nuestras nuevas generaciones
vienen con mucha cualificación de titulación, pero los veo con escaso contenido. Esas titulaciones vienen con escaso contenido. Quiero explicarme para que me podáis entender. Yo advierto una extraordinariamente poca capacidad, por ejemplo, pues de conocimientos básicos. Y cuando digo de conocimientos básicos, digo conocimientos de expresión, conocimientos de redacción, conocimientos de ortografía, de la más básica, la ortografía más básica, prácticamente un desconocimiento absoluto de la historia, no ya de la historia del mundo, es que de la historia de España, es que de la historia casi que te concierne a ti directamente, tu historia más básica, de la geografía, como no sea a través de Google Earth, no conocen nada. Exacto. O de los maps de Google, de los que son los conocimientos básicos. Yo ya he dicho aquí en algún programa que yo no estoy reivindicando que volvamos a aprender la lista de los Reyes Godos, porque eso sí que no sirve para nada. Pero, hombre, creo que hay que aprender ciertos conocimientos básicos, estructurales, porque son los que después te permiten generar un criterio, cuando eres adulto, un criterio para poder entender mejor la realidad. Y desde luego, por ejemplo, los conocimientos históricos, ahora tan despreciados, me parece muy importante. No digo ya nada de los conocimientos matemáticos, que como parece ser que a todos no nos iban mal con las matemáticas, pues también las hemos dejado ahí en una parte. Y no ve ahí el tema de la geografía. La única geografía que existe para los sistemas educativos son la geografía tribal, es decir, tu inmediata geografía. El resto de la geografía, ponte a preguntar, yo qué sé, cuando vas con los niños con un coche, el nombre de un río o el nombre de una montaña. Es que no, precisamente porque esos planes a los que aludes rehuyen también esa geografía que nosotros hemos conocido, Juan Carlos, cuando estudiábamos, que le daba más importancia precisamente a tener una base sólida de conocimientos y luego, bueno, los irías ampliando a medida que fuera subiendo también en el escalafón de los estudios. Claro, Fran, ¿vale? Pero por eso digo, porque al final el problema es que estamos generando unas nuevas generaciones inmaduras, claro, en el sentido de que no pueden generar criterios, que es lo que al final vemos cuando llegan a la universidad. Todavía en la universidad siguen siendo como niños tardíos. Sí, no son realmente jóvenes, no tienen una personalidad formada con un criterio maduro para realmente discernir en las distintas... es como el segundo instituto, ¿no? Efectivamente. Se han olvidado dos conceptos a trabajar. Uno es el esfuerzo, valorar el esfuerzo y compensar el esfuerzo, recompensarlo, ¿no? Y otro es la responsabilidad, fomentar la responsabilidad de los alumnos. Eso se ha aparcado absolutamente. Prácticamente hoy en día cualquier chaval puede avanzar en curso, independientemente incluso prácticamente de sus notas, prácticamente. No estoy reivindicando modelos antiguos, no creo que tengamos que llegar a modelos antiguos, pero oiga, lo bueno de ciertos modelos antiguos no tenemos por qué rechazarlos. Todo requiere un esfuerzo, todo. ¿Que hay que ayudar al chaval que obviamente se queda más atrás? Por supuesto. Claro, sí. Por supuesto, y ofrecerle toda la ayuda posible. Sí, pero si no sancionas la falta de trabajo... Claro, la cultura del esfuerzo, que es lo que está contando Luis, es que prácticamente está perdida en este momento en la sociedad. Cuando llegan, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan a la facultad, como bien dice este caballero? Pues claro, en la facultad, ¿qué ocurre? En la facultad, ahí obviamente pues ya se basan por datos mucho más objetivos. Oiga, eres un número, un examen y porque aprobado, hay unas lagunas en la base de Luis tremendas. Tremendas. Y todo radica también en una cosa muy importante. Esta era una de las competencias que nunca el Estado tenía que haber soltado y haber tenido una misma educación para toda España. Claro. Aquí estamos educando al señor Griñán a su equipo de niños andaluces, el señor Mas a su equipo de niños catalanes. Y cada uno a su equipo de niños con una cultura independiente, eliminando todo lo que deje rastro de algo. O sea, el niño catalán no sabe dónde está Andalucía prácticamente, no sabe ni lo que hay aquí. Y nosotros viceversa. Podemos hasta denunciar más, es que en ciertos modos es una educación hasta sectaria. Correcto. Es que es sectaria. Es que es sectaria. Desde ese punto de vista. Es que totalmente ideológica, y cada uno enseñando lo que quiere enseñar, ocultando lo que no quiere que se vea. Claro, pero hemos hablado a lo largo de todo el programa mucho de las autonomías, y precisamente ahí el Estado autonómico tenía mucho que decir. Esas competencias sí las querían transferidas todas las autonomías. Claro. Yo con mi educación, con mis estudiantes, hago lo que quiero. Los maneja y los moldea. Pero te cuenta que lo que han reclamado más han sido la educación, como tú muy bien estás diciendo, y los medios de comunicación públicos. Claro. Y eso es, Juan Carlos, adoctrinamiento. Efectivamente, a eso voy.
es la formación. ¿Os acordáis de antiguamente que estudiábamos en nuestros tiempos la formación del espíritu nacional? Para es la formación del nuevo espíritu del que corresponda. La educación para la ciudadanía. Por ejemplo. La doctrina. Bueno. Nos estamos equivocando, por este camino nos estamos equivocando muchísimo, porque no es un error de presente, es un error que nos hipoteca el futuro. Es muy, muy grave esto, es muchísimo más grave de lo que nos podemos imaginar. Ahora, eso sí, estamos invirtiendo muy bien en los colegios, en el Día del Agua, en la fiesta de la primavera, en una serie de cansadas, en ordenadores portátiles que después te encuentras en el jueves y en el rastro, o en pizarras digitales, pues vete tú a saber por qué. Carlos, perdona, en leyes como la Ley de Calidad de la Enseñanza, que ha indignado a muchísimos maestros. Con toda la razón del mundo, claro, totalmente. Te pagan una productividad de acuerdo a que tú no suspendas. Es decir, por tanto, te están condicionando a que no suspenda a los alumnos. Una cosa ridícula. Yo pongo notables ahí. José Luis, tú hablabas antes de la responsabilidad y de la formación. Había una cosa del esfuerzo, perdón. Hay una cosa, y de las subvenciones, vamos a unirlo todo. Hay una subvención de por vida que se le da a mucha gente minusválida, que no son tales minusválidos, hay que decirlo, donde esas personas con la ley del mínimo esfuerzo están teniendo una paga de por vida que han obtenido engañando al médico o simulando enfermedades, y eso están ahí. Y ese señor no se ha esforzado en obtener su dinero para siempre, pero los demás que conocemos ese tema no somos responsables al no denunciarlo y consentirlo. Y es más, la educación que estamos recibiendo lo que hace que las personas digan que eso lo quieren para ellos, no que eso es un daño para mi sociedad y para mí. Lo ven como una ventaja, ¿no? Exactamente. No lo ven como que un yo problema, lo tendría para mí fraude. y cómo puedo obtenerlo. En ese tipo de... Exactamente, no es un fraude, es que tío más bueno eres. Nos vamos a ir ya no nos queda tiempo para nada más. Muchísimas gracias. Don Francisco, un honor. Agustín, hasta la próxima. Como Espero que sea pronto, ¿no? Sí, hombre, yo me voy de vacaciones, ¿se queda Juan Carlos? Yo también me voy, ¿eh? Y, venga. ¿No te ibas a ir tú solo? No, vamos a ver, ¿tú vienes 2 días o 3 a la semana? 2. Pues tienes que no tienes vacaciones. No, sí, me voy. ¿No tienes vacaciones? Sí. Hay una obrita de teatro muy interesante del teatro clásico de humor en España, que después hizo una película, creo que con Fernando Fernán Gómez, que es de Un marido de ida y vuelta. Pues así te queremos, Agustín. Un marido de ida y vuelta. José Luis, un honor, como siempre. placer, Muchas gracias, saluda a la familia. Igualmente. Don Luis, míremelo del coche. Te lo miro también. Aquí para los asuntillos personales, estamos aquí para todo. Sí que tenemos que aprovechar. Hay que hacer negocio. Don Juan Carlos, nos vemos. Venga, nos vemos. Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. Andalucía, que descanséis. Mañana a las 8:30 os esperamos. Gracias por estar ahí.